Fue recibido por un nutrido grupo de manifestantes el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a su llegada al primer día de diálogo entre el gobierno y fuerzas de la oposición, entre ellas estudiantes. El proceso es mediado por la Iglesia Católica. Ortega aseguró que las más de 40 muertes, según cifras oficiales, no han sido a manos de la Policía Nacional. Pero es que aquí no importa el credo político ni el credo religioso. Simplemente no debe seguir corriendo la sangre de hermanos en Nicaragua. Y la policía tiene órdenes de no disparar. Tiene órdenes de no disparar. Carlos Ponce, director del programa para América Latina de la organización Freedom House, con sede en Washington, asegura que el diálogo no es suficiente para solucionar la crisis de Nicaragua. Tiene que hacerse un proceso serio de verificación de los crímenes, tiene que haber una reforma profunda política y tiene que llamarse a unas elecciones, un referéndum, lo antes posible en Nicaragua, si no, no es creíble. No obstante, aunque dialogar es importante, para Roger Noriega, ex subsecretario de Estado para América Latina, se deben tener propuestas que incluyan un futuro político sin Ortega o su esposa Rosario Murillo. Toda la comunidad latinoamericana quiere una transición o por lo menos una contabilidad sobre esas violaciones de derechos humanos y señala que todo el mundo quiere un gobierno que responde a la voluntad del pueblo nicaragüense. El segundo día de conversaciones será este próximo viernes. Las joyas me quedan todavía de la tortura. Gesell Tobías, Voz de América. Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta en Factor Global. Ya ustedes vieron el reportaje de La Voz de América y precisamente tengo conmigo para comentar esto al activista comunitario nicaragüense Jorge Patiño. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos también. Bueno, tu país está en un momento muy crítico. Yo hasta cierto punto era muy escéptica del diálogo, pero el diálogo comenzó con muy buen pie. Y quisiera tener tu lectura porque ahora están en una segunda fase y tú tienes información muy reciente de lo que está pasando con ese diálogo nacional. Cuéntanos. Prácticamente hasta hace aproximadamente 2 horas no se habían hecho presente los funcionarios del gobierno que iban a representar al gobierno en esta etapa de la segunda fase, ¿no? Lógicamente que nosotros creemos, o se ha creído, que Daniel Ortega no se va a presentar. Esto lo que demuestra prácticamente es una cobardía y no enfrentarse al daño que ha hecho y se está ocultando en una situación de miedo. Yo creo que tiene miedo, él está con miedo de lo que ha hecho mal. Okay. Y él lo sabe. Tiene miedo. Quería preguntarte, ¿el miedo se rompió del lado de la sociedad? Porque tú y yo conversábamos antes de comenzar el programa que hubo 11 años de aparente pasividad o de la sociedad civil estaba no tranquila, estaba quieta, lo cual no quiere decir que no estuvieran ocurriendo cosas. Quiero que nos expliques cómo se produjo ese proceso de explosión hasta llegar a lo que vemos, donde unos estudiantes están movilizados de una manera muy particular y después vamos a ver un video que quiero que comentemos, precisamente de la forma en que se está organizando y por qué explota del lado del movimiento estudiantil. Cuéntanos. Bueno, este proceso comenzó cuando él quiso hacer reformas fiscales en contra de los pensionados de Nicaragua. Lógicamente es bien sabido, estos señores pensionados, personas mayores que han trabajado toda su vida para tener un retiro decente, como vivir, ¿no? Aunque decente dentro de los niveles de Nicaragua en este momento, ellos protestaron y fueron golpeados. Lógicamente esto provocó que los estudiantes salían en su defensa, comenzaron a protestar en Camino de Oriente y fueron brutalmente golpeados y perseguidos por la Policía Nacional y por miembros de la Juventud Sandinista. Y de ahí comenzó este proceso. Yo quiero que sepas que nosotros tuvimos aquí un programa con la periodista Judy Flores. Correcto. Creo que tuviste ese programa, donde ella precisamente comenzaba a decirnos precisamente cómo había ocurrido este proceso y por qué se activó el movimiento estudiantil. Pero yo quiero la lectura tuya específicamente porque ciertamente el gobierno decidió como darle muy duro. Creyó que eso iba a aplacar al movimiento estudiantil, pero parece haber logrado el efecto contrario. Es decir, ellos trataron de concentrar la mayor cantidad de muertos posibles en muy pocos días. Porque creo que todo ocurrió en el plano de 5 días, mataron aproximadamente las 60 personas o más que se dicen, aunque ellos oficialmente reconocen menos, que murieron.
Cuéntanos qué pasó allí. Son muchos sectores de la sociedad nicaragüense los que han estado protestando y callándose lo que al abuso cometido por Daniel Ortega durante muchos años. Estamos hablando de los movimientos campesinos, estamos hablando de movimientos gremiales, estamos hablando de transportistas, estamos hablando de taxistas, de diferentes sectores de la sociedad han estado siempre en desacuerdo. Lo que pasa es que no había habido una situación donde, primero, lógicamente esto demuestra miedo. Aquí estamos demostrando en este momento que el pueblo de Nicaragua no tiene miedo y que nunca ha sido poco inteligente, ha sido muy inteligente observando y esperando, es decir, el momento de la tasa se rebalsó. Hasta aquí nomás le aguantamos. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Exactamente, el pueblo de Nicaragua fue determinante. Y lógicamente la posición del joven alemán, que lógicamente se dirigió en público a viva voz, sin necesidad de micrófonos, en una demostración valiente y que representa el espíritu y el sentir del pueblo nicaragüense en sus demandas. Vamos a ver de quién nos está hablando, porque ese es el alemán bueno. Hay un alemán malo en la historia nicaragüense reciente. Hay un alemán que hay que hacerle conjeturas y hay que hacerle señalamientos. Es el alemán bueno, el que queremos escuchar. Correcto. Yo quiero que escuchen la voz de este joven Lester Alemán, cómo emplazó al gobierno, al régimen y específicamente a Daniel Ortega en la primera fase del diálogo. Vamos a escuchar. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de Gobernación, se lo enviamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Es una mesa para negociar su salida. Esto no es una mesa de diálogo. Y contundente. ¿Qué sentiste tú cuando viste esto, Jorge? Me hace sentir muy orgulloso. Muy orgulloso porque en muchachos jóvenes que tienen ese espíritu, ese deseo, ese mensaje, esa humildad, pero con energía. Vamos a ser claro que fue mucha energía con lo que habló y se enfrentó exactamente a Daniel Ortega. Lógicamente, después lo que vemos después de este proceso es que Daniel Ortega parece vivir en un mundo irreal, un mundo que no existe, un mundo que él se creó. Igual él significa, exactamente, y la señora. Sí. Prácticamente yo lo que creo, sinceramente, Vilma, con toda sinceridad te digo, yo creo que esta pareja tiene problemas psiquiátricos muy serios, sin atención. Ella los tiene claramente. Sin atención, porque esto es negar una realidad. La negó y se fue negando esa realidad y no firmó, no dijo a la policía, basta de abuso, basta de violencia. No lo dijo en ningún momento. Y esas fueron las condiciones que se pusieron para ese diálogo, esa primera instalación del diálogo. Esa subestimación al pueblo nicaragüense, que además históricamente ha pasado por procesos verdaderamente revolucionarios, que ellos la traicionaron también, vamos a hablar claro, porque ustedes también pasaron por un proceso de lucha, de reivindicaciones sociales muy profundas, y este señor llegó y se apoderó con su movimiento y se enraizó, que es lo que explica también cómo llegó después de nuevo a través de Alemán. Vamos a hablar del alemán malo entonces. Cuéntanos qué pasó exactamente allí, porque efectivamente se cambió y eso es lo que habría que cambiar hacia el futuro para evitar que algo parecido vuelva a ocurrir, que es con una minoría de votos este señor llega para apoderarse literalmente del país, exportando la franquicia castrocomunista que se instaló primero en Venezuela y se expandió al resto de otros países de la región. En la historia de nuestro país, continuamente desde el tiempo de la colonia, después de nuestra independencia, han habido movimientos
Hay mucha valentía de tu pueblo militares, también, sí. militares y de caudillos. De caudillos que toman el poder o quieren y se roban los partidos políticos. Ese ha sido un problema eterno de Nicaragua. No va a ser la excepción en el caso del señor Alemán, si le hago el señalamiento, porque yo creo que es así. Y es correcto lo que estoy diciendo, que él pactó con Daniel Ortega para lograr un techo electoral de un 37%. ¿En qué país del mundo? Y yo denuncio esto. ¿En qué país del mundo un gobierno que se dice de mayoría gana con un 37% del voto electoral? Prácticamente prepararon con qué intención. Claro. Ganar cuotas de poder en una asamblea nacional, prebendas y beneficios. Y eso igualmente juicio de corrupción al señor exactamente, Alemán, ¿no? exactamente, de corrupción y de cuotas de poder, sobre todo cuotas de poder. Yo lógicamente que creo que lo que tenemos en Nicaragua es ser responsables. Lógicamente, esto también que habló el joven Alemán, ¿verdad? Que fue prácticamente el iniciador de esa valentía. Con esa valentía prácticamente motivó que otras personas, junto con el grupo anticanal, los campesinos de Nicaragua, que estuvieron ahí presentes, lógicamente lamento muchísimo que no se haya invitado a la señora Francisca Ramírez, que es una de las líderes reconocidas en Nicaragua por su defensa de la tierra. Movimiento campesino. Lógicamente sí se agradece y se prestaron las instalaciones de parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Nosotros creemos que una voz muy importante dentro de ese proceso es Monseñor Báez y Monseñor Mata, porque han sacado el cuerpo, han dicho lo que han tenido que decir para defender a los jóvenes de Nicaragua. Quiero hablar y quiero poner otro video que precisamente es que ustedes tienen unos sacerdotes realmente valientes. Nosotros tenemos un video de unos sacerdotes, tú me vas a decir dónde ocurrió esto, donde ellos están poniendo su cuerpo y los esbirros del gobierno disparando. Vamos a ver ese video, por favor. Los antimotines, en presencia de nuestros hermanos de la iglesia, hasta ahorita detuvieron el ataque a nuestros hermanos de Huigalpa. Gracias les damos a nuestros sacerdotes de nuestro Huigalpa que han venido a salvaguardar la vida de nosotros los huigalpinos. No creo que nos quieran matar. No creo que nos quieran matar. No creo que se atrevan a tocar a nuestra iglesia. Queremos sacarlo de Río. Antes que nada, aquí todos somos hermanos. Y siguen disparando. Siguen disparando a pesar de que aquí están nuestros sacerdotes. No tienen perdón de Dios. No tienen perdón de Dios. Nuestros sacerdotes tratando de calmar. Esto es increíble y además quiero decirlo con muchísima responsabilidad. Es la alianza del pueblo, donde está la iglesia, están los estudiantes y están los campesinos fuertemente enraizados en un mismo movimiento. A mí me conmovió mucho. O sea, ¿qué opinas tú? Estamos hablando de una iglesia fiel en la defensa de su feligresía. El pueblo de Nicaragua es eminentemente católico. Eso, es muy Prácticamente está diciéndole, nosotros estamos con ustedes. Ellos no van armados. Ellos están saliendo a la calle en paz, buscando la paz, buscando como que esas cosas no sucedan y están sucediendo porque Daniel Ortega las promueve y las manda. Con turbas, con juventud sandinista, que prácticamente lo que demuestra que son bandas organizadas por el gobierno. Tú sabes del mismo modus operandi, porque quiero que también reconocer a la iglesia venezolana ha sido fundamental. Correcto. Fundamental, Sí. la iglesia venezolana precisamente para apoyar todo este movimiento y para denunciar las aberraciones y la destrucción de la nación venezolana. Y también quiero reconocer al movimiento estudiantil venezolano y a la sociedad civil venezolana, que también ha dado una lucha muy tenaz
El problema tal vez ha sido la traición de los grupos, de ciertos grupos de poder, entre ellos grupos opositores, porque por ejemplo los movimientos estudiantiles en Venezuela, que fueron muy poderosos en distintos momentos, tanto en el 2007 como en el 2014 y luego en el 2017 otra vez, no fueron permitidos sentarse en las mesas de diálogo. Hubiera sido poderosísimo ver a los estudiantes haciendo las denuncias que hizo el joven alemán y que hicieron los estudiantes de tu país, donde además le dijeron, ¿ustedes quieren saber quiénes son los muertos? Dijeron cada uno de los nombres y todos ellos vestidos de negro decían presente en el diálogo. ¿Qué sientes tú al respecto? Y en comparación con lo que hablamos de lo mismo. Él desconoce una realidad, incluso pregunta. Desconociendo totalmente todo, dice de dónde están los muertos, lógicamente, admirable. Una muchacha lee la lista de los muertos y los jóvenes dicen presente con cada nombre. Hoy, en la segunda etapa, se presentaron con fotos grandes, porque no es suficiente, parece ser, para el señor Ortega y la señora Murillo, que le lean los nombres, le llevaron las fotos. Y que no lo dicen solamente los jóvenes, sino que lo dicen todos los periódicos, han salido las fotos y están las madres de los muertos llorando a sus hijos. Pronto se viene el día de celebración del Día de las Madres en Nicaragua. Yo creo que un mejor regalo que le podría hacer Daniel Ortega es buscar la salida, su renuncia y entregar el poder y hacer todo lo posible para seguir un ritmo siguiendo la Constitución, siguiendo el principio que queremos democracia. Y, lógicamente, también hay un mensaje, porque es muy importante. Muchas veces los partidos políticos son una forma de conducción para ganar un proceso electoral. En este momento no tenemos un proceso electoral limpio, transparente. Incluso su representante máximo, el presidente del Colegio Electoral de Nicaragua, fue introducido y sancionado con la ley Magnitsky en Nicaragua. Yo creo que también sería un buen consejo, una buena opinión, decir al gobierno de los Estados Unidos de América que extienda la ley Magnitsky en contra de la corrupción de otros sectores y de otras personas que han sido cómplices de esta situación en Nicaragua. Ahora, y esta es mi última pregunta, quería que me dijeras, ¿cómo crees tú que esto se puede sostener y que no basta que salga la cabeza es muy importante que salga, pero eso es un régimen que se ha enraizado y tú mismo decías que tienen todas las instituciones básicamente controladas. No es simplemente salir de Ortega y de la mujer, sino que vienen otros elementos ahí que hay que hacer, incluyendo, por ejemplo, el elemento electoral y todas las demás instituciones que han sido copadas por este sandinismo corrupto y genocida. Se tienen que buscar los instrumentos para limpiar, digámoslo así, en un proceso de limpieza para poder dar transparencia a un proceso que venga en Nicaragua de un nuevo gobierno. Lógicamente hablamos no tal vez de un proceso revolucionario, como dijo la Iglesia Católica, lo dijo muy bien, es un movimiento ciudadano de espíritu, ¿no? Y los jóvenes están representando esa idea, esa imagen, moral. Correcto, y tienen el poder moral para hacerlo porque son los que han puesto los muertos precisamente y porque son los que han llevado la bandera de Nicaragua por delante, antes que cualquier interés partidario, antes de cualquier interés político, antes de querer figurar, porque estamos hablando que son muchachos humildes, decentes, que Daniel Ortega ha querido, pero el pueblo sabe que no es cierto, acusar de que son bandidos, bandoleros, mafiosos o pandilleros. No, esa es la típica acusación. Bueno, ahora, porque... una cosita más que quisiera aclarar. Una muy buena opinión, y ojalá la tomen en cuenta, es que los partidos políticos que han estado desacreditados y que han pertenecido a la clase política de Nicaragua busquen la forma, las bases de democratizar esos partidos a lo interno y decirle a los caudillos, no se metan también, váyanse. Es un buen proceso para comenzar a construir la nueva Nicaragua. Y recuperar su credibilidad con la gente. Correcto, absolutamente. Correcto. Bueno, Jorge, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Nuevamente, claro que porque sí. realmente nos dejaste mucho con tus comentarios y la verdad muy orgullosa de tu pueblo. Creo que puede ayudar a relanzar otros movimientos sociales muy profundos y muy intensos, como por ejemplo lo que vive Venezuela, que también tiene un movimiento social muy organizado, pero también que está viviendo un momento muy triste, muy oscuro. Le digo, viva Nicaragua, viva Venezuela libre y viva Cuba libre. Trabajemos por eso. Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias.